Bueno, Doris es una pobladora, dirigente del Movimiento Pobladores Ucamau. Me toca ser la vocería nacional del Movimiento Pobladores Ucamau. Soy una mujer trabajadora, hija de un obrero, maestro carpintero y de una asesora del hogar. Crecí en esta población, en la población Santiago, que es mi casa, es mi cuna, es el lugar donde aprendí todo lo que se puede aprender en la vida, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, y eso me ha hecho ser parte de esta organización, ser parte de esta casa, de la Casa Ucamau, y acá es donde desarrollo mi vida política, social, mi vida personal, en todo el ámbito. Somos personas bastante felices, a pesar de lo difícil que es la vida en Chile, en Santiago, de los bajos sueldos, de que el Transantiago nos agobia, que el consultorio no funciona bien, de que la educación es mala, pero somos felices con lo poco que tenemos y lo que estamos realizando hoy día es nuestro sueño. Estamos luchando por la vida buena, por la vida digna, y de a poco vamos creando eso que llamamos nosotros el poder popular, que es la piedra angular sobre la cual se forma esta casa, sobre la que hablamos de Ucamau, y eso es lo que creemos, hacia allá avanzamos, ese es el rumbo que tenemos nosotros. Bueno, claro, como tú decías, estábamos bastante felices. Después de años de lucha, de organización y de confrontación con la autoridad, logramos que el terreno de la Maestranza de San Eugenio, que es donde se va a realizar el proyecto de Ucamau, que es un proyecto de viviendas sociales, se concretó, se compró el terreno, ya lo tenemos, en la mano. Eso después de un poco más de 3 años de lucha, que hemos tenido que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a cortar la alameda. A veces, durante un año estuvimos movilizados por lo menos 2 veces al mes, haciendo cortes de ruta, marchando por nuestros territorios, yendo hacia los edificios de las autoridades del Ministerio de Vivienda, de Servio, organizados con otros movimientos de pobladores igual que nosotros, y por fin lo conseguimos. Es un sueño para nosotros. En un principio se nos dijo que era imposible. De hecho, el alcalde de esta comuna, de la comuna de Estación Central, se rió de nosotros cuando le dijimos que nuestro objetivo era el terreno de la Maestranza de San Eugenio, que lo íbamos a comprar con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, y con sus asesores se rieron de nosotros en la municipalidad. Y él dijo que iba a comprar la Torre Entel. Todavía no compra la Torre Entel, pero nosotros tenemos el terreno de la Maestranza. Y eso se debe al esfuerzo de cada una de las personas que es parte de esta organización. Sin el esfuerzo, sin la organización de los más de 400 familias que son del proyecto de la Maestranza, esto hubiera sido imposible. Acá nuestro principal desarrollo tenía que ver con la formación política, porque en Chile la política se ve como algo malo. Los poderosos, este bloque dominante que está constituido hoy día por la nueva mayoría y la derecha, nos dice que la política es mala para nosotros, para aquellos que somos la mayoría, para aquellos que de verdad tenemos el poder y no nos damos cuenta. Pero para ellos es un muy buen negocio. Ellos se han mantenido tranquilos en sus sillones de poder, durante más de 20 años, gobernando para los dueños del poder y la riqueza. Entonces, nosotros hemos levantado la cabeza y nos damos cuenta que la política es parte de nuestra vida, que la política es aquello que rige todo, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, incluso cuando estamos durmiendo. Y eso es lo que hemos conseguido acá, que efectivamente las mayorías son las que se echen a andar, las que produzcan los cambios, las que quieran construir sus sueños. Y eso es el proyecto de la Maestranza, es la consecución de nuestros sueños, y que nos damos cuenta que con la lucha, con la organización, podemos hacerlo, que es nuestra principal herramienta. Nuestra principal fuerza está en la calle, y esa es la que estamos utilizando hoy día, sin abandonar otras, porque también el desafío es estar en los espacios de poder, donde se toman las decisiones, y esa también es nuestra bandera, y en eso estamos, en eso vamos trabajando con otros, en una plataforma que nos sirva
para mejorar la vida de cada una de nosotras y de nosotros. Aquellos que nos levantamos por la mañana, que llegamos tarde de nuestros trabajos, que con el sueldo mínimo tenemos que sobrevivir, pero que vamos a cambiar esta realidad. Y bueno, la tenéis clarísima. Sí. Habéis recuperado la polis para la política, de alguna manera, ¿no? Ese espacio del pueblo que se lo robaron, o lo queréis, ¿no? Y que queréis acercaros. ¿En qué espacio, en todo esto, qué espacio ocupa la mujer en Ucamau? El 90% somos mujeres. Somos mujeres que muchas veces tenemos que cumplir muchos roles en la casa. Ser madres, ser dueñas de casa, ser esposas. Pero el desafío es, digamos, que nos hemos dado cuenta que no solo es estar en la casa. Muchas de las mujeres que estamos acá en el Ucamau, cuando hablamos de nuestras vidas, de nuestros desafíos, decían, bueno, yo antes solo levantaba la cabeza para ir a servir el almuerzo, la once, o cuando llega el viejo de la pega, bueno, eso es lo que me tocaba a mí. En cambio acá, las herramientas que hemos logrado tener como mujeres pensadoras, como mujeres con capacidades de hacer cosas, es distinta. Y cuando salimos a la Alameda, por ejemplo, o sea, la fuerza, la garra de la mujer no la para nadie. Y hoy día hemos logrado traer no solo a la mujer, sino que al viejo, a nuestro compañero también, al Ucamau, a nuestros hijos. Y hemos aprendido que, o sea, la revolución no se va a hacer sin las mujeres. Y que somos una parte importante del desafío, de lo que se desarrolla como vida, digamos, como lo que somos y lo que podemos aportar. Cuando hablas de la Alameda, para quien no sepa nada, ¿qué significa lo de salir a la Alameda? Bueno, la Alameda es la principal arteria, la conexión, digamos, de Santiago. La Alameda es por donde transitan los vehículos, la principal vía de conexión. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos, digamos? ¿Por qué cortamos la Alameda en la mañana? Salimos 500 personas, 600 personas a cortar esa ruta. Con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, con nuestra identidad, con nuestra plataforma, con nuestras demandas, con nuestras propuestas. Y lo hacemos en la mañana, cortamos la Alameda a las 7 de la mañana, porque a esa hora transita la principal mercancía del capitalismo, que es la fuerza humana de trabajo. Y eso lo detenemos. Detenemos que esa fuerza humana de trabajo llegue a los lugares donde tiene que llegar. Y ahí les golpeamos a ellos donde les duele, en su bolsillo, en sus ganancias. Y no lo hacemos en la noche porque vienen de vuelta, o venimos de vuelta nosotros, los trabajadores. Y sería restar más horas para estar en la casa, con la familia, con la organización. Entonces por eso lo hacemos en la mañana y lo hacemos en la principal ruta que tiene Santiago. Y es donde más les duele. Y a veces hemos trancado durante más de 2 horas la Alameda. Hemos marchado hacia el centro de la ciudad. Hemos tenido 20 detenidos, golpeados, mojados, gaseados, pero nada nos ha detenido. Hemos logrado nuestros objetivos. Y la demostración está en que el terreno de la maestranza de San Eugenio hoy día es para los pobladores, es para los habitantes originarios de este sector de la ciudad. Aquellos que emigraron del campo y del campo hacia la ciudad, aquellos que construyeron e hicieron vida en este lugar, que fueron nuestros abuelos, nuestros padres. Y dijimos que aquí nos íbamos a quedar y aquí nos vamos a quedar, en el lugar donde nacimos, donde tenemos nuestras redes, donde hemos desarrollado nuestra vida por completo. ¿Y el tren? El tren, bueno, el tren es casi una normalidad para nosotros. Acá en un costado de esta población tenemos la línea del tren que pasa a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Ya es una costumbre en realidad, pero hoy día existe un proyecto que es mucho mayor, que se llama Melitren, y que va a hacer que nuestras vidas se agobien un poco más. Van a poner 2 vías más del tren y va a pasar va a pasar cada 8 minutos.
Entonces, claro, efectivamente eso tiene que ver con la conexión, es una oportunidad también para la gente que no vive en el centro de la ciudad. Pero claro, sin duda va a afectar mucho nuestras vidas y nos va a incomunicar con la población Oscar Vanilla, que es una toma de terreno de hace muchos años atrás, que está al costado de la línea del tren y que estamos acostumbrados a levantar la patita y pasar el riel del tren, pero que hoy día lo que van a hacer es incomunicarnos porque van a cortar las vías de comunicación, digamos, van a poner rejas, murallas, van a hacer pasarelas. Entonces, para nosotros es un retroceso, pero digamos para el resto de la ciudad también tiene que ver con el desarrollo y la comunicación entre la ciudad y los sectores más rurales. Pero ese tipo de cosas no las podemos frenar. Tenemos que ver cómo nos organizamos para enfrentarlo de mejor manera, en realidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, tratando de organizarnos y ver cómo vamos a enfrentar esa situación. El tren hoy día tiene que ver directamente con el proyecto de la Maestranza de San Eugenio. Los dueños del terreno era EFE, que es la empresa de ferrocarriles del Estado de acá. Y bueno, y nosotros, digamos, le trancamos algún par de veces el tren, hicimos algunas acciones ahí, nos tomamos la estación central de trenes. Cuando nosotros partimos, hicimos una carta en la que le pusimos que éramos una inmobiliaria y mandamos esa carta a la gerencia de ferrocarriles diciendo que estábamos interesados en comprar el terreno. Y nos respondieron muy bien, que sí, que van a ver cuánto es el costo y que muy bienvenida la carta y todo. Bueno, y seguido de eso, lo que hicimos fue mandar exactamente la misma carta, solo cambiarle el membrete y poner que éramos el Movimiento Pobladores Ucamau. Y cuando fuimos los pobladores los que hicimos la propuesta, nos dijeron inmediatamente que no, que ninguna posibilidad, que eso no existía. Y bueno, y tomamos la decisión con las asambleas y fuimos todos a buscar la solución. Y nos tomamos la estación central de trenes. Ahí detuvimos un poco el libre tránsito y en 5 minutos teníamos la respuesta. Conseguimos la reunión con la gerencia de ferrocarriles al día siguiente. Entonces ahí hemos tenido una pelea bastante grande, porque además que ellos no es que estén pensando en hacer un beneficio, porque ellos no son una agencia de asistentes sociales o de gente que, digamos, que quiera hacer una obra de beneficencia, todo lo contrario. Tuvimos que pelear bastante con ellos, incluso en algún momento se llegó a cuestionar el tema que nuestro proyecto tuviera estacionamientos. El gerente de negocios inmobiliarios de ferrocarriles nos dijo, pero ¿para qué quieren estacionamientos si ustedes son pobres, son viviendas sociales? Como que no tuviéramos derecho tampoco a tener vehículos o nada, y ni pensando siquiera en cómo se va a desarrollar ese proyecto. Entonces, claro, el tren ha influido directamente en nuestra vida, más allá de tener que escucharlo todos los días a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, dimos esa pelea contra un gran monstruo, digamos, y que la gerencia de ferrocarriles de acá ha sido cuestionada, incluso hay algunos condenados, porque durante el gobierno de Ricardo Lagos se hizo un negocio con la empresa EFE en la que se compraron trenes a España, trenes que venían con los motores fundidos, que estaban malos, como supuestamente nuevos, y después de eso se le mandó a arreglar esos trenes a la misma empresa a la cual se le había comprado los malos. Entonces fue una estafa gigantesca donde millones de pesos, miles de millones de pesos, se perdieron y esa fue la gerencia de ferrocarriles. Y ellos, de hecho, han sido condenados algunos en unas pequeñas penas digamos, en el Poder Judicial, pero que sin duda eso muestra el nivel de, digamos, o la mirada que ellos tienen respecto a cómo se hace la vida. Solo es un negocio, solo generar ganancias. Y el que más tiene es el que más poder también tiene. La colonización de España con nosotros fue bastante dura, violenta, y hoy día seguimos colonizados por España, digamos. Ellos siguen siendo los dueños de muchas de nuestras cosas, incluso del agua. ¿Qué significa ser poblador?
Hoy día no está de moda, digamos. Hoy día en Chile lo que está de moda es ser ciudadano, que es un concepto un poco más clase mediero, digamos. Lo que significa ser poblador significa estar en un sector, digamos, no acomodado, en los sectores populares, donde la vida se desarrolla con altos y bajos, donde tenemos que lidiar con el narcotráfico, donde tenemos que lidiar con la desigualdad, donde tenemos que lidiar con los problemas de la salud, de la educación, de la vivienda, donde estamos aquellos que siguen siendo postergados por esta sociedad y que, digamos, tratamos de hacer la vida con lo poco que tenemos, pero sin duda lo que tú decías delante, que logramos ser felices. A veces con pequeñas cosas la felicidad la hacemos igual. No sé, vivimos en una mediagua, yo crecí en una mediagua chiquitita, donde la cena, por ejemplo, de Nochebuena, teníamos que hacerla afuera de la mediagua, en una mesita chiquitita, y comiendo pollo con arroz, pero éramos felices porque estábamos todos. Y en nuestra mesa caemos todos, están todos invitados a ser parte de eso. No creemos en el egoísmo. Si acá una vecina se enferma, vamos y organizamos un bingo. Si un vecino se incendia la casa, vamos todos a socorrerlo, lo ayudamos. Nos ayudamos entre nosotros, somos solidarios. Y eso, más allá de que el sistema nos quiera imponer el individualismo, que sin duda ha penetrado muy fuerte en nuestras poblaciones, en nuestros barrios, pero eso no se olvida. Eso lo tenemos en el ADN, el tema de la solidaridad. Y eso se ve muy fuerte, y eso es ser poblador. Esa mujer y ese hombre solidario, fraterno, capaz de ser feliz. La historia de los pobladores comienza hace muchos años atrás. Particularmente, por ejemplo, la población Nogales, que es la primera población callampa en la historia de Chile, que nace en el año 47. De allá venimos nosotros, es la población que está acá al lado nuestro. Viene de la migración campo-ciudad, donde esa gente que no tenía las oportunidades en el campo decidió venirse a esta urbe, donde no había mucho tampoco, y a tratar de consolidar su vida. A partir de eso, y la necesidad y la falta de vivienda, se empezaron a tomar terrenos, empezaron a hacer su vida, con un estado bastante negligente hasta el día de hoy, o sea, aún más en pleno siglo XXI. Pero, bueno, empezar a tratar de resolver la vida en sus propias manos, por sus propios méritos, digamos. Y eso produce las tomas de terrenos que existen en nuestra historia, como los Nogales, La Victoria, Nueva La Habana, donde se empezó de verdad a cultivar lo que nosotros decimos el poder popular, sin necesariamente llamarlo de esa manera. La organización de los pobladores logró consolidar grandes ciudades, lugares donde existe un nivel gigantesco, digamos, de pobladores, de organización, que hasta el día de hoy es así. Los pobladores, a partir de, digamos, a lo largo de la historia, han venido haciendo la vida en sus propias manos, construyendo sus viviendas, autogestionando. Y eso es lo que a nosotros nos permite rescatar y ser parte hoy día de esa historia, de ese movimiento de pobladores que en algún momento en la historia de nuestro país se logró callar para los medios de comunicación, porque en realidad jamás se dejó de lado la organización. Cuando fue el golpe de Estado en Chile, muchas de las poblaciones, muchos dirigentes fueron asesinados, fueron desaparecidos. Se empezó a sacar a los pobres, digamos, de los sectores más acomodados de Santiago y, bueno, a nivel país, sacándolos de Providencia, de Las Condes, erradicándolos hacia sectores, digamos, que ellos dijeron, bueno, aquí van a vivir ustedes, aquí van a hacer la vida. Y eso hoy día produce explosión social, produce más desigualdad,
Y a nosotros es importante que los pobladores sepan, piensen dónde quieren vivir, qué es lo que quieren hacer y lo que decía hace un momento, que aquí nacimos y aquí nos vamos a quedar, en nuestros lugares donde habitamos, donde nuestros padres, nuestros abuelos desarrollaron la vida. No queremos que nos sigan expulsando hacia las periferias de la ciudad, donde no existe nada, donde no hay nada. Y el Ucamau es eso, es rescatar la historia. Somos parte de ese proceso que en algún momento quisieron estancar, pero la organización y el movimiento social es como un gran torrente de agua, que en algún momento puede ser que se encuentre con una barrera, pero que su caudal logra ser tan fuerte en algún momento que si no derriba esa cosa que lo tranca, busca otra vía por donde avanzar. Y esa es la organización, ese es el movimiento social, ese es el movimiento pobladores. El movimiento pobladores que hizo resistencia a la dictadura militar, cuando en las noches el llamado a protesta se hacía, claro, en el centro de la ciudad, pero era en las poblaciones donde se hacía la verdadera resistencia. Y somos hijos de eso, somos parte de esa historia. Y nosotros sabemos que aún esa alegría que nos prometían para el plebiscito del sí y el no, nunca llegó. Y esa alegría es la que queremos con nosotros que llegue a nuestro pueblo, donde de verdad podamos vivir en paz, vivir tranquilos. Siempre se nos critica a nosotros los jóvenes porque dicen, es que ustedes no vivieron en esa época, es que ustedes no estaban. Efectivamente, yo nací en el 81, no estaba en el gobierno de la Unidad Popular, pero no haber estado ahí no hace que yo no sea parte de ese proceso. Cuando supuestamente acá se celebró la independencia, que fue en 1810, la gente todavía lo celebra y nadie vivió en esa época. Es como un ejemplo. O sea, dicen, bueno, tú no estabas viva en el 11 de septiembre. Bueno, usted no estaba vivo el 18 de septiembre de 1810 y lo celebra y se cree independiente para eso. Entonces, es como ponerlo así. Pero, claro, las oportunidades que teníamos en esa época fueron gigantescas. El proceso de la Unidad Popular y los avances para nosotros, las mayorías, para aquellos obreros, trabajadores, dueños de casa, los pobladores, los estudiantes, fue significativo. Nosotros aún rescatamos mucho de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, donde incluso se decía que se le ponía un máximo a los sueldos que tenían que tener en este país, y que para nosotros eso es muy significativo. Hoy día nos damos cuenta con el caso Penta, cómo se financia la política en Chile. Se regalan 120 millones de pesos a la UDI, que es un partido de derecha, de la ultraderecha, en un minuto. Y es como lo que ellos llaman el raspado de la olla. Entonces los niveles de ganancia que tiene este país para nosotros son inimaginables. Y una de las cosas que se reivindicaba en el gobierno de la Unidad Popular era eso, que también hay que tener un límite de ganancia. Cuando se habla de los derechos, del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, hubieron grandes avances que los poderosos no iban a soltar. Y por eso hubo toda esa matanza, hubo todo ese crimen que se cometió en Chile. Pero que nosotros creemos que hoy día hay que recuperarlo, hay que reivindicar lo que decía Salvador Allende, cuando decía que se abrirán las grandes alamedas. Bueno, lo estamos intentando, lo estamos tratando de hacer. Lo hacemos a las 7 de la mañana. Caminamos libres por ese espacio. Nos sentimos poderosos en ese momento. Nos sentimos llenos de energía y con la capacidad de que de verdad vamos a producir los cambios en este país. Allende lo que intentó hacer, digamos, con la fuerza que tenía este pueblo, donde de verdad estaba politizado, 100%. El obrero, el campesino, que hablaba de política, de que tiene derecho, y en esos derechos eran los que se iba a avanzar. Que la vivienda no iba a ser un privilegio,
no íbamos a tener que acudir a un Estado subsidiario, de mendigar por un derecho. En cambio ahí estaba garantizado la taza de leche para los niños, estaba garantizado que todos nos pudiéramos atender en un centro de salud digno. Hoy día no. Hoy día todo eso para nosotros es un privilegio. Hoy día nosotros tenemos que pelear con un sistema que nos dice que la vivienda no es un derecho, que la vivienda no tiene los metros cuadrados necesarios donde podamos desarrollar nuestra vida, que la vivienda tenemos que ir y esperar como en una tómbola a ver si es que te sale el subsidio, para que después de tener un cartón donde te dicen que te entregan una cantidad de plata, puedes optar a una vivienda que está lejos del centro de la ciudad, donde tienes que ocupar 4 horas diarias solamente para traslado, donde al final el sueldo te alcanza para pagar la locomoción en la que andas, todo apretado, de mala calidad, esperando 1 hora, y bueno, y lo que te sobra lo puedes ocupar para pagar la educación de tu hijo, que también es al azar, que sabemos que nuestra educación no es buena. En el colegio que está acá al frente, que es la escuela E34 República de Austria, donde todos los que vivimos en este sector estudiamos ahí. Y ahí no te enseñan más que a agachar la cabeza y a pensar que tú no eres dueño de tu vida, sino que lo que tienes que hacer es ir a trabajar a la fábrica que está acá, que simplemente somos mano de obra barata. Esa es la realidad que vivimos hoy día en Chile, con un sistema que solo nos enseña a ser individualista, solo nos enseña que no tenemos nada y que no somos capaces de nada. En cambio, nosotros sí creemos que podemos, sí creemos que esta sociedad se puede cambiar y nadamos contra la corriente. Nos cuesta mucho, pero le damos. Eso es lo que hay que hacer, avanzar. Si nos cuesta, después cuando ganemos le vamos a tener más cariño a lo que hacemos, porque no creemos en que las cosas tienen que ser regaladas, pero sin duda que hoy día en Chile los derechos no están garantizados para nosotros, por lo menos, para nosotros los populares. Hay un sector de la sociedad que es el 1%, que gana miles de millones de pesos y es capaz de regalar a la Teletón más de 100 millones de pesos, así como cuando uno saca una moneda de su bolsillo y se la da a alguien. Entonces, esa es la desigualdad en la que vivimos. Ese es el sistema neoliberal que nos quiere mantener ahí, sumidos en la miseria, en la pasta base, en la no salud, en la no educación, en nada. Pero vamos a ganar, estoy convencida de eso. Influyen muchas cosas en realidad. Influye incluso, bueno, los medios de comunicación, la religión, la educación. Eso hace que nosotros creamos que el mundo es así y que tenemos que aceptarlo tal cual es. Es muy normal escuchar a la gente cuando dice, no, pero si siempre han existido ricos y pobres. Eso es la normalidad. Mucha gente cree que si no existieran los ricos no podríamos tener trabajo, porque ellos son quienes nos dan el trabajo. Y todos los días nos está tratando de penetrar eso. Cuando uno prende la televisión, cuando uno va, lo que les decía, a la escuela con número, decimos nosotros. En la escuela con número, claro, nos dicen, no, que ustedes, ¿para qué van a estudiar más si no pueden? Confórmense con lo que les estamos dando, confórmense con las migajas que este sistema les entrega. Entonces el conocimiento está siendo negado, porque cuando uno conoce, sabe, de verdad cuestiona más, de verdad piensa más, es capaz de darse cuenta de otras cosas. Y por eso también la lucha de los estudiantes en Chile es tan importante, porque efectivamente hoy día existen educaciones desiguales. O sea, aquellos que tienen la capacidad de pagar, se les enseña de verdad cómo es el mundo, pero ellos no lo van a querer cambiar. En cambio nosotros sí. Y esa es una de las mejores técnicas. O sea, la dictadura militar hizo un buen trabajo en Chile, un muy buen trabajo, porque nos hizo creer que no era posible otra forma de hacer las cosas,
que no es posible construir una sociedad más igualitaria, que no es posible que tengamos derechos. Y eso penetró muy fuerte en nuestros padres, aquellos que somos hijos de la dictadura. Pero esos jóvenes, esos estudiantes que se levantaron, que no vienen con esa marca, que fueron capaces de cuestionar al sistema, que fueron capaces de decir que la educación es una cuestión muy importante para que la sociedad pueda ser distinta, ellos fueron los que encendieron estas chispas y que nos dieron la capacidad de poder volver a hablar en la mesa cuando nos reuníamos a almorzar o a tomar once, lo que hicimos nosotros en la tarde, porque antes estaba prohibido hablar de política o de religión en la mesa. No, es que no. Y siempre con el miedo de que no, es que van a volver los milicos, es que nos van a volver a matar, nos van a volver a desaparecer. Pero ese miedo no puede seguir eternamente en nosotros, si no, jamás vamos a cambiar las cosas. Y eso ha influido mucho, por lo menos en el proceso chileno, en el proceso en el que hoy día muchas organizaciones estudiantiles, de trabajadores, de pobladores, estamos intentando sacarnos ese lastre que nos dejaron. Y, insisto, la principal cuestión para cambiar este mundo tiene que ver con el conocimiento. Y ese conocimiento se nos está negando. En las poblaciones era donde se daba la pelea dura, digamos. Acá particularmente en este sector, me acuerdo, bueno, yo igual estaba más chica, pero cuando se hacían las actividades en la plaza, el Festival de la Voz, y que todo tenía que ver con una resistencia hacia la dictadura militar, donde la gente participaba, eran cientos de miles de personas las que salían a la calle, incluso a las personas que no necesariamente estaban apedreando el guanaco, los pacos, que daban la pelea directa. Los vecinos lo que hacían acá, dejaban la reja sin llave, dejaban las puertas abiertas, para cuando la represión se pusiera mucho más dura, cualquiera de la gente que estaba ahí en la pelea pudiera entrar a la casa sin problema, dejaban limones en la entrada, para las lacrimógenas. Entonces había esa solidaridad, esa cosa de querer acabar con ese sistema, con esa política de represión, de asesinato, de negación. Y claro, sin duda acá en las poblaciones hubieron, bueno, muchos detenidos, muchos desaparecidos, muchos muertos. Pero la pelea fue intensa y fue donde se desarrolló más crudamente, donde se persiguió y, vamos, a nosotros nos encerraban en el baño cuando estábamos más chicos, y prendían un papel por el tema de las lacrimógenas, porque de verdad era irrespirable el aire. Pero sabíamos que se estaba dando la pelea, que era necesario hacerlo. Y que muchos se organizaron mucho más allá de solamente tirarle la piedra al Paco, digamos. Sino que hubo una organización mucho mayor, una resistencia que se hizo con el Frente Patriótico, la gente del MIR, que efectivamente ellos lograron avanzar mucho más y eso se agradece plenamente. Bueno, ¿qué queda de la dictadura? Queda la Constitución, queda, digamos, lo fundamental, que es lo que hay que cambiar, donde se deriva todo lo que es la política y lo que rige nuestras vidas. Se dice que se va a cambiar la Constitución. La señora Michelle Bachelet, gobierno de la nueva mayoría, promete que la Constitución se va a cambiar. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Todavía no está claro. Asamblea Constituyente, no Asamblea Constituyente. Pero hoy día, sin duda, no estamos en un momento de una Asamblea Constituyente. Falta politizar mucho más. Falta sujetos más cuestionadores. Y ese es nuestro desafío también. Elevar los niveles de formación de la gente. En los sectores populares hablar de política es malo todavía. La gente no le toma el peso, digamos, porque como lo decía, o sea, los poderosos han logrado penetrar con su discurso que la política es mala. Que ¿para qué te vayas a meter en política si aquí no va a cambiar nada? O sea,
uno de los ejemplos es el sistema de votación. Acá la gente no va a votar porque cree que nada va a cambiar. En cambio, los desafíos son eso, avanzar hacia ese pensamiento de derechos, de libertad, de que sí las cosas se pueden cambiar. Y claro, y todavía tenemos mucho que avanzar. Todavía pensamos en la dictadura cuando decimos que no hay que meterse en política. Y eso todavía está. Pero poco a poco lo vamos cambiando, poco a poco. Acá, con este pequeño esfuerzo que es el Ucamau, creemos que también es un ejemplo para otros. Lo que hemos logrado hacer, lo que hemos logrado avanzar, lo que hemos logrado politizar y darnos cuenta que la realidad sí se puede cambiar. Cuando nosotros hablamos, es un poco marxista, o bien marxista, pero hablamos del militante, del cuadro político, del guevarista, el primero en llegar, el último en irse, predicar con el ejemplo. O sea, el ser dirigente no me hace superior a alguien, sino que todo lo contrario, me hace ser igual al resto. Tener una capacidad o tener un cargo no te hace distinto al otro. Por el contrario, o sea, tenemos un peso mayor. Nosotros decimos, bueno, el dirigente si tiene que hablar, dar un discurso, hablar en una cámara, frente a una cámara, si tenemos que barrer, si tenemos que limpiar el baño, si tenemos que ordenar la sala, o sea, es todo. Y si no creyéramos en lo que estamos haciendo, sería solo discurso. Pero somos carne, somos realidad. Lo que decimos, lo hacemos. Y esa es la principal forma de hacer del Ucamau. O sea, no somos solo discurso, somos realidad. Somos lo que creemos. Y eso es lo que trato de reflejar, digamos. O sea, eso. Eso solamente tiene un destino, el éxito. Sí, sin duda. O sea, lo vamos a conseguir. Y cuando lo digo así, es porque creo que va a ser así. No tengo ninguna duda. Sé las capacidades que tenemos como pueblo, sé del poder que tenemos. Y sé de lo que somos capaces también de hacer. Y nada nos va a detener. Mar para Bolivia. Sí. Sí. Bueno, yo he sido parte bastante activa, digamos, del tema marítimo. De hecho, he estado en Bolivia, me ha tocado compartir con el compañero, hermano presidente Evo Morales. Eva Liz, que es la hija de Evo, estuvo acá en esta casa, compartió con nosotros. Yo creo que efectivamente tiene que haber una salida soberana al mar para el pueblo boliviano. Y eso tiene que ver también con nuestra mirada latinoamericana, con nuestra mirada en un contexto más allá de nuestro territorio particular. Cuando hablamos de integración, solidaridad y comercio justo, que son, digamos, es como la piedra angular del ALBA, de los pueblos, creemos que tiene que ser así. O sea, el intercambio comercial no solo porque ya yo te doy mar y tú me das gas, sino que por una cuestión mucho más, digamos, de la buena vecindad, de ser solidario con nuestros hermanos. Y hacia allá también apunta la salida al mar para Bolivia. Sin duda que tiene que ser así. Muestran que son un bloque que siguen gobernando juntos, que más allá de estar más a la derecha o algunos que creerse más de izquierda, que no es así, o sea, muestra que el asado del fin de semana se lo comen juntos al final. Y todos son un entramado de familiares y funcionan para ellos, o sea, para los dueños del poder y la riqueza. Efectivamente no van a querer una salida soberana al mar para Bolivia. ¿Por qué? Porque les van a entregar territorio a otro país. Entonces ahí sale el patriotismo, el chileno que no sé qué cosa defiende, digamos, que al final el mar no es nuestro. El mar está entregado a un par de familias que extraen todo lo que está en el mar.
De hecho, nosotros en las ferias ya ni siquiera podemos comprar pescado, son de este porte, lo que compramos teniendo un territorio totalmente rodeado de mar. Entonces no sé cuál es la pelea digamos, de ese chileno que dice, no, el mar es mío, el mar es chileno. No, el mar no es nuestro. El mar se le entregó también como mercancía a los poderosos. O sea, el nivel de extracción que hoy día la pesca de arrastre que se está desarrollando en Chile, no sé, en menos de 20 años ya no vamos a tener nada en el mar, porque se está depredando todo, se está desgarrando. Entonces, yo prefiero que el mar se devuelva al pueblo chileno y que de ahí de manera solidaria compartamos también el mar con nuestros hermanos bolivianos. Si tampoco tampoco es que nos vienen a quitar algo. Y esa guerra, digamos, que se hizo por el tema del salitre y todo, tampoco benefició al pueblo chileno. También fue para otros, no fue para nuestro beneficio. Entonces, pelear por eso no. ¿Y hay quien dice, qué dirías a quien dice que si el mar fuera para Bolivia tampoco sería para el pueblo? O sea, el nivel de organización que existe en Bolivia es distinto. O sea, aquellos que de verdad hemos logrado ver eso son las organizaciones, son los movimientos sociales, son los indígenas quienes hoy día dirigen el país, y efectivamente es así. O sea, cuando tú ves a la CSUCCP, a la Bartolina Cis, a un montón de organizaciones que son parte del gobierno y deciden lo que ahí se hace, y ahí tú te das cuenta y dices, sí, es verdad, se puede, es realidad, lo podemos hacer. Allá lo hicieron, son un ejemplo. Entonces, efectivamente lo que ahí se construye es para el pueblo, para las mayorías, no es para un sector, es para todos. Desde esta pequeña casita estamos dando todo nuestro esfuerzo, estamos haciendo lo imposible para que la realidad sea distinta, para lograr la vida buena, el buen vivir, y estamos haciendo eso. Acá tratamos o intentamos hacer distintos tipos de trabajo. Tenemos las asambleas, que son nuestra principal fuerza, digamos, que tiene que ver con el tema de vivienda, pero también se desarrollan otro tipo de talleres de mujeres, talleres de muralismo, y ahí vamos desarrollándonos con las distintas organizaciones que también están en el territorio, y de ahí también abarcamos con otras organizaciones que tienen que ver con el desarrollo más macro, digamos, con las organizaciones estudiantiles, de trabajadores y latinoamericanas, que para nosotros también es importante. No solo cambiar Chile, sino que cambiar el continente completo, cambiar el mundo. Ese es el desafío. Con esas pequeñas cosas es como se construye, ¿no? Sí, ese es el poder popular.